Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fabiola Salinas Solís, soy estudiante del TCU en Urgencias Médicas. Estoy cursando la estancia 2. La actividad del docente en línea es manejo de soluciones y sus características. En esta presentación vamos a hablar la fluidoterapia intravenosa constituye una de las medidas terapéuticas más importantes y frecuentes en la medicina de urgencias y emergencias. Su objetivo primordial consiste en la corrección del equilibrio hidroelectrolítico alterado que es habitual en los pacientes críticos. El conocimiento de estos fundamentos permite adoptar las medidas oportunas en cada paciente, eligiendo de forma correcta el tipo de solución intravenosa y la velocidad de infusión. Debemos recordar que no solamente se trata de tener una vía permeable o meter alguna solución solo porque hay alguna urgencia. Debemos de saber qué solución para qué paciente, al igual que los medicamentos. Les voy a explicar un poquito lo que sería la distribución del cuerpo, del agua en el cuerpo. El agua y los electrolitos están distribuidos en distintos compartimientos, como bien sabemos. El agua corporal total es aproximadamente 600 mililitros kilogramo, con variaciones individuales. También varía con la edad y con el tejido adiposo. Tenemos el líquido intracelular y tenemos el líquido extracelular. Las necesidades y pérdidas diarias tiene mucho que ver también cuando los pacientes tienen alguna patología. Varían con la edad, con la actividad física, con la temperatura corporal. El aporte se tiene a través de la sed, a través del sistema nervioso. Se requiere aproximadamente 1 mililitro de agua por cada kilocaloría consumida. La tasa metabólica está relacionada a su vez con la superficie corporal, siendo en reposo de 1000 kilocalorías metro cuadrado al día. En general, los requerimientos diarios de agua pueden calcularse mediante la regla 421. Aquí tenemos, un ejemplo sería el peso corporal de líquidos mililitro kilogramo hora. Entre 0 y 10 kilogramos serían 4 mililitros, así entre 11 y 20, y más de 1 kilo, más de 1 mililitro. En todo momento, cuando ponemos una línea IV y vamos a administrar soluciones, debemos tener una monitorización en fluidoterapia. Para evitar los riesgos al aplicar soluciones, se debe de monitorear y evaluar la situación hemodinámica valorando los siguientes signos. La diuresis es la cantidad de pérdida de líquido, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal y el nivel del estado de alerta. Nosotros tenemos que, al colocar una solución, ir midiendo todos estos signos vitales para saber si nuestra solución está haciendo un efecto positivo en el paciente. Tenemos unos signos claros, como se muestra en la diapositiva, de hipervolemia y de hipovolemia. Los signos de hipervolemia serían la ingurgitación yugular, crepitantes basales, aparición del tercer ruido cardíaco, edemas, etc. ¿Sí? Entonces, los signos de hipovolemia serían sequedad en la piel y mucosas, que nos hablarían de una deshidratación, pliegue cutáneo y la ausencia o debilidad de pulsos distales, lo que nos hablaría pues de un estado de shock. Tenemos unas indicaciones para la fluidoterapia intravenosa. La primera, sería en un shock hipovolémico, sea hemorrágico o no hemorrágico. El no hemorrágico pues tenemos que puede ser a través de quemaduras, deshidratación, depresión de líquido extracelular, vómito, diarrea, fístulas, ascitis, que es la cantidad de líquido en la cavidad peritoneal causada por una hipertensión portal, íleo, trastornos renales. En los trastornos renales pues tenemos que tener mucho cuidado, ya que el colocar más líquidos de la cuenta podría hacer un encharcamiento, depresión de la ingesta, coma y aumento de pérdida, diabetes insípida o hipernatremia. La hipernatremia, no solamente es el líquido el que se está afectando, sino los electrolitos. Aquí serían las complicaciones derivadas de la técnica. En el medio prehospitalario es muy complicado a veces canalizar, ya que hay movimiento de la ambulancia, tenemos poco espacio, tenemos poca iluminación y hay veces que los pacientes ya están en un estado de deterioro, por lo que hay una vasoconstricción y nos cuesta más trabajo. Entonces tenemos una flebitis irritativa, una flebitis séptica, extravasación de líquido, que es lo que llaman comúnmente que se ponchó la vena, un embolismo gaseoso al no purgar bien una solución y una punción arterial que te causa hematomas.
Bueno, serían las complicaciones. Tenemos los tipos de soluciones. Son soluciones, tenemos los cristaloides. De las cristaloides podemos hablar, son de soluciones electrolíticas o azucaradas que permiten mantener el equilibrio hidroelectrolítico, expandir el volumen intravascular y, en caso de contener azúcares, aportar energía. Puede ser tipo isotónicas, hipotónicas o hipertónicas con respecto al plasma. Tenemos que recordar que el plasma tiene una osmolaridad de 290 a 310 miliosmoles. Con respecto a eso, podemos llamar que son iso o hipertónicas. Un ejemplo, las cristaloides hipotónicas, como la hiposalina al 0.45%, aporta la mitad del contenido de cloruro de sodio, ideal para el aporte libre exento de glucosa. Tenemos las cristaloides isotónicas, que se distribuyen fundamentalmente en el líquido y permanecen a la hora, dan un 20% de volumen expandido de líquido intracelular. Tenemos la solución fisiológica al 0.9%, indicada para reponer líquidos y electrolitos, especialmente en situaciones de pérdida importante. La solución fisiológica es 1 a 1, mientras que en el líquido extracelular es 2 a 3. Más o menos la osmolaridad está entre 280 a 290. Se requiere infundir 3 a 4 veces el volumen de pérdidas, calculando para normalizar parámetros hemodinámicos. Al final de la presentación vamos a hablar de la velocidad de infusión y de la cantidad de infusión. ¿Sí? Tenemos la solución de Ringer lactato, que se distribuye fundamentalmente en el líquido extracelular, permaneciendo el 20% intravascular. Tenemos las soluciones glucosadas al 5, glucosadas al 10, glucosadas al 50, dependiendo del requerimiento del paciente. Sus indicaciones principales son como la solución para mantener la vía de deshidrataciones hipertónicas por falta de ingesta de líquidos, intensante sudoración y para proporcionar energía durante un periodo corto. También se utilizan para administrar medicamentos. Hay medicamentos que se administran con soluciones de glucosa al 5. Tenemos la glucosa también al 10 y glucosa al 50. Antes para la hipoglucemia se aconsejaba que se dieran bolos de glucosa al 50, que te da 25 gramos de glucosa. Ahora, se recomiendan bolos de glucosa al 10%, para no causar una flebitis. Y las soluciones hipertónicas, como vemos, se recomienda el 7.5% con una osmolaridad de 2.400 miliosmoles por litro. Es aconsejable monitorizar los niveles de sodio plasmático y osmolaridad para que no rebasen los 160 miliequivalentes por litro y los 350 miliosmoles respectivamente. Como les comentaba, las glucosadas son al 10, al 20, al 40, te dan alta energía a la célula en el espacio extracelular, y el potasio en sentido opuesto. La glucosa produciría una deshidratación celular, atrapando agua en el espacio intravascular. Las soluciones alcalinizantes, indicadas en caso de acidosis metabólica, el bicarbonato sódico al 1.4%, ligeramente hipertónica, es más usada habitualmente para corregir acidosis metabólica. Las acidosis metabólicas, acidosis, alcalosis metabólicas o respiratorias, en el prehospital las podemos sugerir, ya que no contamos con gasometrías o otro tipo de estudios más avanzados. Bicarbonato de sodio, es una solución hipertónica de elección para corrección de acidosis. Tenemos también las soluciones coloides. Son unos expansores plasmáticos. Estas partículas aumentan la osmolaridad plasmática, por lo que se retiene agua en el espacio intravascular, produce una expansión del volumen plasmático y favorece la perfusión tisular. Los efectos hemodinámicos son más duraderos por el tipo de proteínas que ocupan, y se ocupan también cuando hay una gran pérdida, por ejemplo en un shock hemorrágico, cuando no se tiene la transfusión sanguínea. También tenemos un coloide natural. Un ejemplo de un coloide natural es la albúmina.
Es un gran expansor de plasma, ya que bueno, la albúmina, como nosotros podemos ver, nos da la presión oncótica. Encontramos albúmina del 20-50 cc en 200 miligramos mililitro. El manitol es un diurético osmótico que, bueno, no todas las ambulancias lo tienen y no en todo el hospital. En el hospital se usa, ya que se debe tener un control muy preciso. Por ser un diurético osmótico, favorece el paso de agua desde el tejido cerebral al espacio vascular. Los efectos aparecen en 15 y duran minutos y duran horas. ¿Sí? El manitol lo encontramos en una presentación de 20%, solución de 250 mililitros. Es para está contraindicado en shock hipovolémico por ser un diurético osmótico. Está indicado en un TC severo. Claro, con mucha vigilancia en prehospital. Bueno, aquí tenemos el ejemplo, aquí tenemos una solución fisiológica, aquí tenemos una Harman, estas, bueno, son de 500 mililitros. Tenemos, para calcular las velocidades de infusión, tenemos dispositivos como lo que sería un normogotero, un microgotero, un macrogotero o un Metriset, ¿sí? Un normogotero te da 20 gotas por mililitro, un microgotero te da 60 gotas mililitro y un macrogotero te da 10 gotas mililitro. Ajá, tenemos una fórmula que es número de gotas por mililitro, que sería, por ejemplo, si usamos un normo, serían 20 gotas, por el total de líquido a administrar, serían los 500 mililitros entre el tiempo que lo queramos administrar, ya sean 10 minutos, 20 minutos, una hora. Por lo general, en los traslados de urgencia, pues se ocupan cantidades, tiempos cortos, entonces se calculan a 10, 20 minutos, dependiendo del requerimiento. Ajá, el goteo depende de la necesidad. Por ejemplo, una hipovolemia, administrar solución salina al 0.9%, en bolo serían 20 cc de solución salina, en 20 cc de solución salina en bolos por 20 minutos, por kilogramo de peso por 20 minutos o 250 mililitros. Si se tiene hipoglucemia, administrar bolos de 10 cc por kilogramo de glucosa al 10% en 10 minutos. Y siempre estar checando las dosis y estar checando el resultado, ya que son bolos de dosis respuesta. Si la constante vital ha aumentado, bueno, pues eso sería ideal, ¿no? Aquí tenemos lo de la velocidad de infusión y bueno, la patología indicada. La solución y la patología indicada. Tenemos una solución hiposalina, que es para el mantenimiento de hipernatremia grave, suero fisiológico al 9%, que es el más común que traemos, Riñer lactato o Harman, reposición de volumen en caso de depresión acuosa, líquido intra o extracelular o shock hipovolémico. Tenemos una glucosada al 5% para deshidratación hipertónica, mantenimiento de la vía y aporte de energía. Una solución glucosada al 10, como ya vimos, para bolos para aumentar la glucosa en caso de hipoglucemia al 50%, que bueno, ya no se ocupa mucho. Tenemos solución salina hipertónica para TC grave, hiponatremia, hiperpotasemia grave y shock hemorrágico. Para solución salina hipertónica sería al 0.7% al 0.3%. Coloides naturales para shock hipovolémico, como habíamos visto, albúmina, que sería el coloide natural, para sacar líquido de los terceros espacios o espacios intersticiales y para la hipoproteinemia. Ajá, un coloide artificial para la reposición de volumen. Es muy importante calcular las dosis, la velocidad de infusión, dependiendo la solución que se esté aplicando, ya que de lo contrario podemos causar un mayor daño, ¿no? Tenemos lo que es la tríada mortal. Si nosotros ponemos más líquido cuando hay un shock hemorrágico, vamos a barrer el coágulo que hay y vamos a no va a ser beneficioso para el paciente, sino todo lo contrario, vamos a barrer el coágulo y va a seguir sangrando, así hagamos presión directa, ¿no? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado, no solamente canalizar por canalizar en un traslado, tenemos que ver bien la necesidad y la solución con la que se cuenta. Bueno, yo me basé en mis bibliografías, como el de cuidados de urgencia y transporte de los enfermos y heridos, manual de terapia médica,
Y bueno, el AMLS, donde vienen algunos protocolos para la hipotensión, para el shock, para el TCC, para traumas de cráneo, para EBCs. Bueno, esa es mi presentación. Espero les haya gustado. Muchas gracias.